Bueno, buenas tardes. Les agradezco su presencia. Esta es una actividad organizada sobre la marcha en muy pocos días y sobre todo agradezco a Magdalena Pereira su gentileza de venir acá, a pesar de que estaba en Lima por 2 días y literalmente se va al aeropuerto dentro de 45 minutos, una hora. Sin embargo, va a volver en mayo, de manera que ya podemos tener algunas otras reuniones, ¿no?, para conversar en torno a este tema tan interesante del paisaje cultural y en torno a los trabajos interdisciplinarios que ella realiza en la Fundación Altiplano de Arica, ¿no?, los cuales son muy interesantes y que creo que pueden ayudar también a plantear proyectos en colaboración con ellos y también vinculándonos a nuestra especialidad. Muchas gracias, Magdalena. Perdona que no te haga la presentación así de tu currículum. Y asociaré más en las semanas. Muy bien. Muchas gracias, José, por la invitación. Aprovecho de saludarlos a todos, un gusto conocerlos y bueno, me perdonarán si digo alguna incoherencia, pero también comandaba la carrera, pero lo importante es mostrarles este programa que hemos estado trabajando con el gobierno regional de Arica Parinacota. Nosotros somos una fundación privada que trabajamos con financiamiento del Estado y también con financiamiento de privado. Pero este programa que presentamos al gobierno regional tenía que ver con promover en esta pequeña región un programa que fuera apuntando hacia la conservación del territorio para generar desarrollo. Entonces, por esto que le llamamos Arica Parinacota, Paisaje Cultural de América, bien ambicioso, ¿no? O sea, declarados por la UNESCO, en Sudamérica hay pocos paisajes culturales. Está la quebrada Humahuaca, el paisaje cafetero en Colombia, pero nosotros, más allá de ambicionar una declaratoria de paisaje cultural del territorio, quisimos robarle a UNESCO el término, un término que ya UNESCO había tomado de Karl Sauer, no sé si lo estoy pronunciando bien, sí, ¿no es cierto?, el padre de la geografía cultural, ¿no es cierto?, a mediados del siglo XX, que habla sobre la morfología del paisaje, etc. Y le proponemos al gobierno regional armar un programa de difusión. Este programa, ¿cuáles eran los objetivos? Primero, presentar al gobierno regional un banco de proyectos. Entonces, lo que le presentamos al gobierno regional en este programa de difusión era armar y presentarles un banco de proyectos en base a proyectos que tuvieran tanto comunidades aymara, que son principalmente las que habitan la región, llámese comunidades indígenas, juntas de vecinos de los distintos pueblos de la región, como también instituciones públicas y fundaciones privadas que promovieran los tesoros o recursos naturales y culturales de la región para generar un desarrollo. Luego le presentamos la idea de hacer un SIG. ¿Conocen lo que es un SIG? El Sistema de Información Geográfico. Un SIG patrimonial, que diera cuenta justamente de todas las coordenadas y los puntos que hay de tesoros culturales y naturales en la región. Algo que se fuera construyendo además en el tiempo. Sabemos que eso es inagotable, ¿no? Pero la idea era buscar las bases de datos existentes de las distintas seremías de los ministerios de Medio Ambiente, en el Ministerio de Cultura, en la Universidad Tarapacá en Arqueología, y lograr juntar toda esa información en una misma base de datos, ¿no? Entonces, que te arrojara un mapa donde tú tuvieras determinado cuáles eran desde las cimas de los volcanes, los puquios, los ríos, hasta el lugar donde habitan las comunidades indígenas, sus expresiones religiosas, festivas, construcciones arqueológicas, iglesias, puentes, etc. Luego, la edición de un libro, que es un libro que tenía José ahí en la oficina, un libro más bien de lujo, como se le llama, como un coffee table book, para promover este programa de difusión con muy buenas fotografías y registro, un documental, una página web y seminarios y presentaciones. El concepto, un poco lo que mencioné, era tomar el paisaje cultural, o sea, cómo esta interacción entre las personas y el medio ambiente generaba, ¿no es cierto?, en el habitar un tesoro, que son recursos naturales y culturales que podemos promover en el tiempo para generar desarrollo en esas comunidades que habitan el territorio. Karl Sauer, todos han leído, me imagino, la morfología del paisaje, da estas características de cómo dar esta metodología para aplicar y explicar cronológicamente el paisaje, sus componentes, y cómo finalmente llegamos a este fundador de la geografía cultural, que es el precursor del paisaje cultural, que UNESCO ya en la convención del año 90-92 determina, ¿no?, como una posibilidad de declarar paisajes culturales patrimonio de la humanidad. ¿Cuál es el problema con los patrimonios de la humanidad? Es que no necesariamente las declaratorias tienen asegurado un modelo de gestión. Las declaratorias te exigen un modelo de gestión, ¿no es cierto?, de ese paisaje o de ese monumento o lo que sea.
¿Qué es lo que es un modelo de gestión? Es cómo vas a asegurar que ese paisaje se conserve, siga viviendo, sea evolutivo en el tiempo y no se deteriore o deje de desaparecer. Tenemos nosotros el caso en Chile de Valparaíso, no sé si conocen Valparaíso, en la quinta región, que es un desastre, pero es patrimonio de la humanidad. Es una ciudad patrimonio de la humanidad que ahora les quieren quitar la categoría por lo mismo, porque no ha sido capaz de gestionar el financiamiento, los recursos para conservarla. Entonces, existió la declaratoria por una voluntad política nacional, pero el modelo de gestión falló y está ahora en crisis. Eso, por supuesto, para un país no es bueno, para la región tampoco, porque pierde credibilidad, y etcétera. Hay muchas otras cosas malas que pueden venir para el turismo, una ciudad muy turística. Entonces, este concepto de paisaje cultural nos recordaba siempre, este es un mapa renacentista de 1551 de Diego Sancho, que si bien recuerdan estos paisajes que se plasman en estas cartografías, se retratan mitologías, se retratan ríos, se retratan costumbres, construcciones. Eso, por ejemplo, es Sudamérica. Se retratan indígenas como creían que eran desde Europa, ¿no? Cómo llegaba el conocimiento que eran estos indígenas sudamericanos. Entonces, cuando miramos este mapa del siglo XVI renacentista, nos hacía mucho sentido y decíamos, ¿qué pasó en el tiempo que estas disciplinas se empezaron a especializar tanto que se perdieron de vista, ¿no? Y se perdió esta integralidad? Obviamente que hay mucha imprecisión en estos mapas renacentistas, como sabemos, pero sí tenían esa condición que ponían muchos elementos en conjunto, tales como mitos, leyendas, hasta fauna, flora, ríos, ciudades, etc. Entonces, este SIG, ahora les estoy mostrando una lámina de que es el mapa, está muy pequeño, entonces van a ver varios puntitos con su simbología de todo lo que logramos reunir, ¿no es cierto?, de información. Para el libro tuvimos que limpiar un poco el mapa porque no era muy estético ponerlo tan lleno de todos los puntos y coordenadas, pero sí te permite ver dónde se van concentrando ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, elementos de celebraciones religiosas, tú ves que se concentran en tal mes, en tal área del territorio, luego qué monumentos se concentran en qué área, en altiplano, en precordillera, en sierra. Y la idea de este SIG era y es que el gobierno regional lo tenga en su poder de manera tal que todas las políticas que se diseñen de intervención en el territorio tengan en consideración estos elementos. O sea, si vas a proyectar un programa vial, una carretera, un puente, un estanque, un embalse, tengas en consideración que vas a inundar una ruina ecológica o vas a hacer daño en un bosque de queñua, por ejemplo. Entonces, de manera tal de que estemos todos en sintonía para poder proteger este paisaje. ¿Cómo ordenamos el territorio? Ya que una región de 16.000 kilómetros cuadrados no es una locura que todo sea un paisaje cultural. Tuvimos que subdividirlo en 7 subpaisajes, ¿no? Para trabajarlos de manera más coherente. Primero, 3 paisajes que son costa, precordillera y altiplano, que ustedes conocen muy bien. La gracia de la región de Arica es que se condensan y tú en pocos kilómetros, ya en 200 kilómetros, puedes visitar estos 3 pisos ecológicos muy fácilmente. Y luego 4 subpaisajes que son las 4 cuencas, ¿no?, naturales, que son ya las 4 últimas cuencas antes del río Loa, del gran desierto del Pacífico, que llegan al mar y que ha sido un lugar donde han transitado muchas culturas, ¿no?, a través del tiempo. Entonces, esta división en estos 7 subpaisajes te permiten irte concentrando en las características que dan estos pisos ecológicos y estas cuencas, ¿no?, naturales. ¿Y cuáles son las culturas que lo han habitado? Tenemos la cultura chinchorro, que no sé si, yo creo que sí conocen, que está, bueno, desde Hilo hasta más o menos Mejillones, no sé, 11.000 años de antigüedad. Son momias que se están postulando para ser patrimonio de la humanidad. O sea, ya tenemos además en curso una declaratoria pronta a salir, donde en Arica se concentra gran cantidad de estos ajuares funerarios. Luego tenemos todo lo que ha sido la impronta y cómo han plasmado en petroglifo, en alero, en pictografía, las culturas desde Tiahuanaco, que han bajado desde el altiplano, los desarrollos regionales en la zona ariqueña. Luego la cultura incaica, estoy haciendo así una cosa vertiginosa de hablar de culturas, pero en honor al tiempo. Culturas que han bajado por este tránsito natural de estas cuencas que conectan en pocos kilómetros, ¿no?, altiplano y costa, y por estos caminos ancestrales que los incas consolidan, como el Capacñán famoso, que ya está declarado Patrimonio de la Humanidad, ¿no es cierto? Cruza el territorio y que luego
con lo que es el descubrimiento de Potosí por los españoles, se vuelve a reutilizar por los caminos reales para sacar la plata de Potosí por el puerto de Arica. Entonces son varios layers, capas históricas que existen en un territorio, que hay que ponerlas en valor y hay que guardarlas para proyectarlas en el futuro, ¿no? Con todas estas capas históricas se va creando un imaginario regional, con ciertos hitos como son las iglesias, porque son iglesias vivas, muy importantes para las comunidades actualmente, ¿no? Independiente de ideología, las iglesias convocan y congregan a las comunidades anualmente. La naturaleza, que ellas mismas plasmaron también en los mismos muros de las iglesias religiosas, la celebración de los sagrados, los coloridos, las festividades rituales, todo esto van dándole un espíritu al territorio, que esa es la clave. UNESCO te dice, los paisajes culturales tienen que tener algo excepcional para ser declarados. ¿Cuál es el espíritu de ese territorio? Que hay que reconocer. No tiene que ser un espíritu, sino que la conjunción de muchos elementos te da, ¿no es cierto?, un espíritu. Y hasta hoy en día vemos que persiste, ¿no es cierto?, ese valor y ese espíritu. Luego están los hitos que son de las repúblicas peruanas, la república chilena, las industrias que han seguido conformando el paisaje de esta región. Pero bueno, ¿cuál es el desafío? Tenemos la caracterización, ¿no es cierto?, histórica, cultural, natural. ¿Cómo logramos que estos elementos generen realmente una conservación en el territorio? Esa es la gran pregunta, ¿no? Quizás a veces caracterizarlos no cuesta tanto, es harto trabajo, pero ahora, ¿cómo damos ese giro para que sea importante para los habitantes de la región? Si vemos este territorio de manera fría, no es muy atractivo. Tenemos 16.000 kilómetros para 239.000 tantos habitantes, poca gente en un gran territorio. Un solo centro urbano, Arica, que concentra un 98% de la población, lo que es una locura también. Tenemos Arica que da un 0,5% del Producto Interno Bruto de Chile, o sea, es poquísimo, no es una región muy interesante para Chile. Además tiene doble frontera, es una región de riesgo, tiene una de las comunas más pobres de todo Chile. Si vemos la región fríamente, no nos parece para Chile muy atractiva, ¿no? Pero ¿qué pasa si empezamos a leer su espíritu, empezamos como a frotar esta lámpara de Aladino y empiezan a aparecer sus tesoros naturales y culturales? Vemos más fortalezas que debilidades. Vemos una gran cantidad de comunidades indígenas que sí tienen una necesidad, que es la necesidad de conservar. Ancestralmente ellos han sido conservadores de su patrimonio. Ellos han cultivado en sus terrazas agrícolas, independiente que estén varias abandonadas hoy en día, pero siguen teniendo su sistema de vida a la antigua, como se dice, ¿no? Dentro de la economía se hablan de las necesidades básicas del ser humano. ¿Cuáles son? Las de subsistencia, la alimentación, el afecto, la vivienda. Y hemos integrado dentro de estas necesidades del humano la necesidad patrimonial que existe en esta región, que es evidente, que las comunidades nos han demandado, ¿no? Entonces, si tú tienes un tesoro natural o cultural, tienes una necesidad básica que es la patrimonial, y tienes un riesgo en ese tesoro cultural, la comunidad te va a demandar recuperar, ¿no?, ese riesgo, ese bien que está en riesgo. Para ser más concreta, les quiero dar un ejemplo, como la Escuela de Vino de Cotpa. Estamos hablando de un oasis que queda muy cerca de Arica, 1 hora y media hacia el interior, donde se produjo y se produce todavía el vino Pintatani. Bueno, la leyenda dice que era el vino que pedía el rey Felipe II, etcétera, que nunca se ha podido confirmar y jamás se va a confirmar, pero son las cepas que llegan a la zona de Arequipa, que luego con el Huayna Putina y la erupción del volcán van corriendo hacia Moquegua, y cepas que desde Moquegua se da una gran producción y que llegan a estos valles ariqueños. Bueno, desde Potosí, desde el Alto Perú, las minas de Oruro, fue muy solicitado este vino, ¿no? Y este hacer vino se fue manteniendo a pesar de todos los trances históricos, a pesar de la chilenización, se fue manteniendo la práctica, pero incorporando algunos elementos que estaban atentando contra este hacer vino, como el incorporar y cortar el vino con aguardiente o con pisco, lo que no era la tradición local. Entonces, aplicamos la metodología de restauración que nosotros hacemos con las iglesias. Hay una necesidad de una comunidad, hay una iglesia en riesgo. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos un proyecto, conseguimos recursos y intervenimos, ¿no es cierto? Y restauramos esa iglesia. Con el vino hicimos lo mismo. Habían muchas parras, una manera de hacer vino en riesgo. Hicimos un proyecto, conseguimos financiamiento y estamos trabajando con los viñateros del Valle de Cotpa. ¿Qué es lo que ha pasado con esto? Que ha sido un éxito el proyecto. Cuando existe esa necesidad real, es muy difícil que el proyecto no resulte.
Lo que pasa muchas veces es que se juntan los cerebros, crean o idean un plan, pero quizás la necesidad estrictamente como tal no estaba, ¿no? O teóricamente debiera estar la necesidad, pero a veces la gente no tenía realmente esa necesidad. Entonces, ¿tu proyecto qué pasa? Fracasa, se demora o no es exitoso. En este caso, había esta necesidad de recuperar el vino de Cotpa, que es un tesoro natural, que además tiene asociado muchos tesoros culturales como la vendimia, como las festividades, como el mismo tomar vino, las vasijas, las bodegas. Y este proyecto movilizó a toda una comunidad, que es la comunidad cotpeña, que fueron a visitar las bodegas antiguas, ellas mismas los clasificaron, ellas mismas georreferenciaron las bodegas, las vasijas las recuperaron, viajaron a Moquegua, a Arequipa, cantaban todos abrazados los antiguos huaynos y vals peruanos. Fue una instancia además muy interesante, ¿no? Porque se vuelve a conectar esta área que aparece para Chile como colgando, ¿no? Desde el sur andino, nos obligan a todos los ariqueños a mirar hacia Santiago, hacia el sur, que culturalmente tenemos tanto y poco nada que ver, ¿no? Cuando miramos hacia el norte, hacia el oriente, ahí encontramos nuestras raíces, ¿no? Lo que hablamos de Tacna y Arica, esta necesidad de intercambio. Entonces, esta metodología del paisaje cultural que logró movilizar, además lo que ha sido el Plan Iglesias, que hemos estado trabajando con un conjunto patrimonial de 32 iglesias que nacen al alero de la Ruta de la Plata de Potosí, restaurándolas ya llevamos 14 iglesias restauradas con comunidades, rescatando también componentes arqueológicos, habilitando pequeños centros de interpretación o museos, como a la gente le gusta llamarla. Y este método nos permitió, al presentarlo como un programa al paisaje cultural, al gobierno regional, que el gobierno regional se interesara por promoverlo y también incorporarlo en la educación. Esto que les estoy mostrando acá es fruto de este mismo programa Paisaje Cultural que salió cuando ya estábamos terminando casi de hacer el libro, el SIG, etc., que fue viajes con los niños de las escuelas rurales y de las escuelas de Arica, donde los hicimos cruzarse. Los niños del altiplano bajaron a la costa, de las costas al altiplano, a la precordillera, y luego los hicimos dibujar. Dibujen cuáles son sus tesoros naturales y culturales que ustedes consideran los más importantes de la región. Y salió ese mapa, ¿no? En ese mapa están integrados desde el cóndor, las vicuñas, las llamas, las iglesias, las fiestas religiosas, como también las tortugas, la parte marina, ¿no? El morro de Arica, el tren tan importante que ha sido en su época, pero también se han incorporado en los festivales actuales. Surgió, por ejemplo, el festival El Carnaval, que se ha posicionado bastante en Arica, que está haciendo ya un patrimonio también actual, que lleva 12 años, pero ya la región lo considera un tesoro cultural importante y relevante. Entonces, es un programa dinámico, que se hace una primera coordinación, que no es fácil, coordinar todas las entidades, armar un SIG completo. Se presentan además estos proyectos que surgen desde la comunidad y de instituciones públicas que a veces no tienen cómo levantar el financiamiento, y se reúnen esfuerzos para poder avanzar en promover estos tesoros naturales y culturales. Y el paisaje cultural finalmente lo que te da es un paraguas. Hablamos de las momias chinchorro, que quieren ser patrimonio de la humanidad. Hablamos del Capacñán, que ya es patrimonio de la humanidad, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos varios tramos en Arica. Y hablamos también de las iglesias, que son monumentos históricos y están en camino quizás a ser un patrimonio también de la humanidad. Pero ¿cómo construimos un relato si tenemos tan dispersos nuestros patrimonios de la humanidad? Por un lado los arqueólogos con los chinchorros, por otro lado Capacñán, ¿no es cierto?, trabajando el camino del Inca. Cuando siempre al menos estuvieron integrados en el tiempo, el camino del Inca son los caminos prehispánicos, ¿no?, previos, desde tiempos de Tiahuanaco, que se fueron creando. Y las iglesias son resultado de estas varias capas que se han ido superponiendo en el tiempo. Entonces, este paisaje cultural te permite dar ese paraguas de acción donde las entidades públicas y privadas pueden trabajar de manera coordinada para potenciar el territorio y de manera de ir avanzando para la misma comunidad. Eso, rápidamente. Disculpen lo rápido, pero es mucha información en poco tiempo. No, así que yo creo que es favorecer el diálogo, ¿no?, las preguntas que puedan tener. Les agradezco, José, además esta instancia porque nos permite someter análisis a discusión y nos permite difundir lo que estamos haciendo ahí en la región. No, muchas gracias, Magdalena, y felicitaciones además por la labor que estás realizando. Yo he tenido oportunidad de estar en una de las jornadas Arica Barroca, me parece que fue el 2015, sí, y ahí pude ver
primero la cantidad de gente que trabaja en la fundación, que tiene más de 100 personas trabajando. Sí. Muchos son peruanos, porque en Chile ya no hay gente que trabaje Adobe, por lo que tú me comentabas, ¿no? Claro. Entonces la mayor parte de de los operarios que trabajan en la restauración de las iglesias son de Arequipa y de Puno, según me decías, ¿no? Claro, bueno, lo que pasa con esta región es que a pesar de que en algún momento fue una región que tuvo esta impronta del puerto libre, que tuvo bastante inversión pública chilena, luego cuando se crea la zona franca en Iquique, y por un tema estratégico militar, se repliegan las fuerzas militares a Iquique, quedando la profunda quebrada de Camarones como esa fortaleza natural, Arica empieza a decaer, a decaer, a decaer, y ya nadie sabe qué hacer con Arica. De hecho, siempre se comentaba que iba a ser como el cañón de cambio, ¿no?, en una eventual guerra. Entonces la gente se quedó con esa añoranza de la Junta de Adelanto, que se construyó el gran estadio mundialista, la piscina olímpica, grandes poblaciones modernistas y un patrimonio modernista bien interesante también en Arica. Pero desde ahí el tren dejó de funcionar, incluso las vías se echaron a perder y empezó a decaer, no habían grandes inversiones privadas y era realmente, hasta ahora, ha sido un lugar de eterno subsidio, ¿no?, que donde Chile tiene que invertir, invertir, invertir y no se ve realmente que vaya creciendo. La minería está concentrada en Iquique y en Antofagasta, pero Arica se sabe que también hay bastante potencial minero, pero está protegida con un gran parque nacional, cuyas propiedades son propiedades privadas. Entonces el Estado no puede desafectar el parque nacional para explotar esa minería. Para nosotros, gracias a Dios, estamos contentos con eso, ¿no?, porque igual la minería trae asociadas muchas cosas que no son buenas a veces para los paisajes culturales. Pero volver a subirle el ánimo a esta región ha sido muy difícil. Entonces se ha dado la condición de que se constituyó en una región periférica, donde la verdad que muy poca gente quería ir, porque no necesariamente podías encontrar trabajo fácilmente, o podías encontrar, más allá de servicios públicos, poder trabajar en algo que sea de interés o poder desarrollarte económicamente. Entonces nosotros vimos la oportunidad justamente en esa periferia, con una gran riqueza patrimonial en tesoros naturales y culturales, de, en base a esta solicitud de las comunidades aymaras de restaurar sus iglesias, empezar a trabajar y empezar a conseguir este financiamiento y empezar a mostrarle a las mismas comunidades su tesoro. O sea, estas iglesias como testimonios de esta gran Ruta de la Plata, por ejemplo, que claro, desde la historiografía chilena, desde el siglo XIX, se empiezan a propender las glorias del ejército y la toma del Morro, pero bueno, ¿y qué pasó hacia atrás, no? La Arica peruana, todo lo que fue la Arica virreinal, que es la mayor gracia que tiene prácticamente Arica. Entonces, el volver esa como dignidad, el frotar esta lámpara de Aladino, trabajar con las iglesias, que además son los centros comunitarios, ¿no?, de estos pueblos, está prácticamente despoblado en el interior. Vimos que en Arica se concentra un 98% de la población de la región. Y en estos pueblos vive solamente mano de obra incluso peruana o boliviana, que están trabajando en la parte agrícola. Y, por cierto, se perdieron las tradiciones constructivas, los oficios de adoberos, de canteros, de carpinteros. Entonces, cuando empezamos a restaurar, tuvimos que importar mano de obra desde Puno, desde Arequipa. Esto del paisaje cultural, de hecho, lo aprendimos del Colca. Nosotros empezamos a trabajar con un arquitecto que venía del Colca, de toda la puesta en valor de ahí, y estaban trabajando ya lo de los paisajes culturales, ya venían de vuelta, ¿no?, con las escuelas taller, con la Agencia de Cooperación Española. Nosotros copiamos mucho de la Agencia de Cooperación Española, del caso del Colca. Trabajamos con Ángel Guillén en Arica, que es el arquitecto que estaba ahí a cargo. Y entonces tuvimos que traer estos monitores, ¿no es cierto?, peruanos, algunos bolivianos, restauradores cusqueños también de obras de arte, y hacer escuela en los pueblos, donde la gente durante un año que estaban viviendo en Arica volvían a sus pueblos a vivir, a retomar sus raíces, ¿no?, y a capacitarse en este tipo de oficio. Entonces la poquita gente que quedaba en el pueblo también les subió bastante el ánimo al ver cómo volvían también los descendientes, que normalmente ellos van una vez al año para las fiestas patronales, ¿no?, que son las fiestas religiosas. Así que claro, nosotros hemos, así como le robamos a Karl Sauer, a UNESCO, el término paisaje cultural, a ustedes también les hemos robado mucha de la experiencia que han tenido en el Perú. ¿Por qué? Porque en Chile, por ejemplo, la Agencia de Cooperación Española no llegó necesariamente a trabajar en lo que fue las escuelas taller o lo patrimonial, porque Chile se veía que ya estaba como de alguna manera, había ya superado los temas de pobreza, se supone que necesitaba más apoyo en la parte de gobernabilidad. Entonces lo patrimonial ha sido realmente más reciente. Chile estaba muy atrás en el tema patrimonial.
Aquí en Perú o en Bolivia nos llevaban, pero mucho tiempo adelanto en todo lo que eran las mismas técnicas, en mantener las tradiciones, los oficios. Así que logramos importar bastante desde el Perú y hemos creado una verdadera escuela ariqueña también. En realidad, bueno, tú eres muy modesta, dices que te has robado ideas y modelos del Perú, etcétera, pero yo cuando fui a Arica, realmente lo que dije es cuántas fundaciones de ese tipo se podrían hacer en el Perú con la iniciativa de personas como Magdalena y su esposo, Cristian, que es arquitecto, ¿no? Magdalena es historiadora, Cristian es arquitecto. No, Cristian no es arquitecto, Cristian es... O administrador de empresas, creo. Bueno, estudió comunicaciones, un MBA, bueno, él gerentea la fundación. Ambos son de Santiago. Y hace más de una década, ¿no? Hace 15 años. Hace 15 años decidieron irse a vivir a Arica, ¿no? Como si alguien de Lima decidiese vivir en un lugar bastante periférico, y efectivamente han transformado el paisaje cultural de Arica y el ambiente de Arica efectivamente como comunidad, ¿no? Porque además en estos festivales de Arica Barroca no solamente son congresos académicos, sino que también hay ferias de artesanía, me parece, o sea, realmente música. Ponen la música, en fin, ¿no? Entonces, yo en realidad más bien cuando he conocido la fundación y cuando he estado ahí, cuando he visto el libro, mi idea era distinta. Yo creo que Magdalena tiene que venir a explicarnos lo que hace para que humanistas de la Católica o de Lima o del Perú en general tengan esta idea y puedan, digamos, maravillas se podrían hacer siguiendo el modelo de esta fundación que ha sido muy exitosa, que tiene todo un know-how sobre cómo obtener financiación tanto del gobierno de Chile como de entidades privadas, incluso ha recibido premios del extranjero, tengo entendido, ¿no? Claro. Entonces, efectivamente es una labor que involucra a arqueólogos, historiadores, geógrafos, lingüistas, ¿no? En fin, o sea, transversal a las humanidades, ¿no? De manera que a mí me entusiasmó y por eso te agradezco mucho que hayas venido, porque realmente esta fundación es un modelo de lo que un humanista puede hacer, ¿no? Para su comunidad, ¿no? En cuanto a todo en torno a este concepto del paisaje cultural, y en el Perú se podrían hacer maravillas, efectivamente, ¿no? Porque como tú dices, Arica efectivamente es una región muy, digamos, alejada del centro. Efectivamente la única ciudad donde puedes ir a cambiar de aire es Tacna, porque Iquique está a 300 kilómetros, creo, y, sí, y 4 horas de carretera, o sea, están ahí absolutamente, digamos, aislados si no fuera por Tacna, efectivamente, ¿no? Y tus referentes históricos, etcétera, están efectivamente, no hacen sur, sino hacia el norte, ¿no? Hacia el norte, claro, entonces yo creo que la labor ha sido realmente excelente y bueno, esa era un poco digamos, por eso quería agradecerte especialmente y felicitarte, obviamente, por tu labor, pero seguramente hay preguntas o comentarios de... A mí sí me gustaría saber cómo tu camino, digamos, cómo te insertaste en este lugar y un poco tu experiencia, porque, como dices, justamente... Sí, bueno, yo como santiaguina, yo estaba en primer año en la Católica en Santiago, en Historia, y a través de, como decimos, mi pololo, que ahora es mi marido, él mochileando por el norte había conocido a un cura, a un misionero, un cura loco en Arica que le mostró el Parque Nacional, fueron algunas fiestas religiosas, y él quedó muy sorprendido y me llegó a contar de todo lo que había en Arica. Tengo que reconocerles de que, no sé si ha cambiado mucho, pero desde Santiago, sinceramente, Arica no existe. O sea, claro, hasta Iquique, todo el auge, se ha dado todo el tema del cobre, es como el Miami, ¿no?, del norte. Hay más infraestructura, hay más hoteles, pero Arica siempre está ahí como el paso fronterizo. Y la ignorancia nuestra, yo decía, pero en Arica ¿qué habrá? Es para ir a Perú o para ir a Bolivia, ¿no? Y él me dice, vamos a conocer, el padre nos invita a ir a conocer un pueblo, Alivilcar. Dije ya, fuimos en vacaciones de invierno, llegamos a Arica. Bueno, resulta que toda la historia corta es que el padre nos había engañado porque él le prometió a la comunidad de Alivilcar que iban a llegar jóvenes desde Santiago a restaurar la iglesia de Alivilcar. Nosotros teníamos 18, 19 años, y nosotros íbamos a un trekking, a un paseo, a un pueblo que quedaba 8 horas a pie por la quebrada de Azapa. Bueno, un lugar maravilloso donde tú vas hacia Santoro de las Peñas, no sé si conoces Santoro de las Peñas, el gran santuario de Arica. Son 4 horas a pie, pero 4 horas más arriba tú llegas a Alivilcar, que es un pueblo totalmente abandonado. Llegamos de noche, cansados, qué sé yo, y al día siguiente nos tocan el campanazo de la iglesia ya a trabajar. Bueno, las mujeres teníamos que sacar la cal y los hombres tenían que hacer un pilar de adobe, menos mal no era estructural, porque nadie tenía idea, sino que tenían un maestro ahí que les enseñó más o menos. Y yo cuando de repente con la espátula hago así, me aparece pintura mural. Dije, no puedo creer que esto sea pintura mural. Como que dije,
ahí me vino la reflexión, qué impresionante que jóvenes de Santiago que veníamos a pasear, terminamos interviniendo un patrimonio tan antiguo, tan importante. A todo esto era una portada de piedra labrada con columnas salomónicas, donde tenía una inscripción de 1728. Y decía, ni en la zona central tenemos, con suerte, San Francisco, sí, el único convento colonial antiguo, pero no tenemos en Chile mucho de qué hacer aspavientos de patrimonio colonial. Entonces, a partir de esa reflexión y la necesidad de la comunidad tan desprotegida, tan desvalida, Chile tan poco preocupado de los monumentos, no tenía ninguna declaratoria esas iglesias. Desde Santiago eran vistas como todas las iglesias del altiplano, desde Antofagasta, Tarapacá y Arica, o sea, estamos hablando de 300 iglesias que para la zona central era todo lo mismo. Entonces, claro, ahí decidí hacer mi tesis de historia sobre el tema de las iglesias como eje central comunitario, la puesta en valor, empecé a hacer inventario, empecé a viajar, conocer la gente, y ahí ya tenía un compromiso que no podía hacer otra cosa que ayudar. Entonces ahí decidimos armar esta fundación de manera muy idealista y romántica, por cierto, nunca supimos en lo que nos estábamos metiendo, hasta que ya cuando tenemos la personalidad jurídica del 2002, decidimos instalarnos en Arica, y ahí nos encontramos con la realidad ariqueña. O sea, de lo que era levantar proyectos, conseguir recursos, financiamiento, prácticamente había que traer todo desde Santiago, ¿no? Los recursos, o con los gobiernos regionales tan centralistas, tan dependientes del centro. Entonces ha sido un proceso largo, lento, difícil, todos pensaron que íbamos a durar 6 meses, pero ya llevamos 15 años, por lo menos hemos logrado avanzar. Pero claro, es como lidiar con estos temas titánicos, difíciles de entender. Primero dar a conocer en la zona central, porque si no existe en Santiago, no existe en Chile, ¿no? De lo que había ahí en Arica. Entonces trabajamos primero en un plan. Aprendimos mucho de Chiloé. No sé si conocen Chiloé. Chiloé tiene estas 16 iglesias patrimonio de la humanidad, ¿no es cierto? Que son estas iglesias de madera, jesuita, luego franciscano. Y nosotros aprendimos que el BID había dado un crédito especial para esa región por este conjunto patrimonial. Pero el problema de Chiloé es que tenían la declaratoria, pero no tenían solucionado el tema con las comunidades. Tenían como una diferencia entre lo que era la intervención técnica y la participación comunitaria. Entonces estaba fallando ahí el modelo. Entonces en Arica decidimos hacer al revés, a la inversa. Preocupémonos de cómo se gestionan primero estas iglesias, que sí tienen sus cargos tradicionales que derivan de las cofradías coloniales, ¿no? De mayordomos, fabriqueros, que se preocupan por esta iglesia. Ahora, no con conocimientos de restauración, entonces incorporando materiales como baldosas de cemento, quizás, o tejas que no tenían nada que ver, pero era por desconocimiento de, bueno, que se había perdido, ¿no? Ese vínculo. Entonces, cuando me perdí. Aprendimos de Chiloé y decidimos postular un plan. Dijimos ya, tenemos que armar un plan en Arica, entonces acotamos a 32 iglesias, de las más de 80 que había entre pequeñas capillas, oratorios e iglesias principales. Y dijimos, bueno, doblemos las 16, ¿no? Vamos a ser un poco más grandes, pero démosles un valor agregado a estas iglesias, que la mayor fundamentación era ser estos testimonios de esta gran ruta de la Plata de Potosí. O sea, a mí eso me parecía que era pero impresionante que no se hubiese trabajado, peregrinaba a ir a hablar con la señora Teresa Gisbert, que lamentablemente falleció hace poco. Hablando de este tema, y la señora Teresa me decía, claro, lo que pasa es que para nosotros el tema de Potosí, de La Plata, tiene esa carga tan negativa y peyorativa de la mita, ¿no? De los indígenas que iban a morir por cientos a la mina. Entonces para ellos no es como un tema que fuese de unidad o de poner en valor. Pero claro, desde Arica está esa necesidad, ¿no es cierto?, de poder rescatar lo que era esa historia colonial. Y al poner este conjunto que se fundamentaba por esta ruta de la Plata Potosí, por los testimonios de 1700, 1780, hasta que se desvía la Plata hacia Buenos Aires, pero fue ahí cuando el Estado chileno dijo, sí, esto es importante. Entonces el Consejo de Monumentos Nacionales dicen, bueno, hagamos una declaratoria de monumento histórico seriada. Fueron 32 iglesias que fuimos declarando como en 5 años los expedientes, toda la burocracia para armar un conjunto patrimonial. Pero dijimos, en paralelo, vamos trabajando con las comunidades y vamos restaurando, porque si nos ponemos a esperar. Así que ahí fue cuando empezamos desde el primer día, antes de tener declaratorias, de hecho, con financiamiento privado, empezamos a trabajar en iglesias, cometiendo errores o no errores. Teníamos la prohibición en Chile de trabajar con adobe, porque los grandes ingenieros chilenos habían prohibido, después del gran terremoto del 60 y del 80, trabajar con adobe, ¿no? Pero llamamos nuevamente a Lima, don Julio Vargas, necesitamos su ayuda, por favor, ingeniero estructural, de aquí de la universidad. Y don Julio fue muy generoso, nos contó lo que estaban haciendo con la geomalla, el sistema de sismoresistencia. Y nosotros empezamos como bandidos a aplicarla en iglesias que, como no eran monumento histórico, no necesitábamos una recepción final,
podíamos hacerlo como tipo ensayo y laboratorio de manera muy responsable. Pocos años después, cuando vino el gran terremoto en el corazón de Chile, el año 2010, ahí los ingenieros tuvieron que ponerse al día y dijeron, no vamos a votar todos los pueblos de la zona central de Chile, ¿no? O sea, están todas las zonas guasa, que le llamamos nosotros, las zonas rurales, Bichuquén, la sexta, séptima región, son todos pueblos de adobe que se habían ido como salvando las casas con concreto, ¿no? Que es lo peor que puedes hacer. Por eso cuando viene el terremoto se cayó prácticamente todo, porque habían hecho una muy mala conservación. Y Chile no había investigado sobre el adobe, porque dijo se prohíbe nomás. Pero ¿quiénes estaban investigando realmente? Algunos personajes muy pocos. Entonces ahí don Julio llega a salvarnos con la geomalla y luego a don Julio lo llaman desde Santiago para la normativa chilena. Entonces ya la geomalla queda oficialmente dentro de la normativa chilena y ya podemos empezar a trabajar de manera sistemática con la geomalla. Ahora incluso estamos aplicando las DRISA, que ha sido otro sistema que están aquí investigando, que son unos refuerzos como con sogas, con unas mallas que se hacen, que tiene que ver porque la geomalla es muy cara importarla, entonces tú encuentras en todas las ferreterías las drisas, y hay todo un tema bien interesante social también, ¿no? Porque tú puedes restaurar, pero ¿qué sacas con restaurar con elementos que no vas a encontrar en el lugar, con unos focos súper especiales? Así que hemos trabajado mucho, muy acollerados con ingenieros peruanos, restauradores bolivianos, historiadores también peruanos, como volviendo a este sur andino, ¿no? Que ha sido lo más bonito, como que Arica vuelva a ser parte de lo que era este sistema de donde pertenecía. Eso. Muy bien, tengo dos preguntas. Con respecto a la delimitación de las 7 zonas, tú mencionaste que lo hiciste a partir de altitud y a partir de cuenca. Entonces, quisiera saber si el tema de cuenca fue total, o sea, la cuenca puede llegarse a la costa, o fue una mezcla de un mix. Sí, lo que pasa es que mira, el profesor Álvarez Miranda, que él empezó a hablar de los valles dulces, los valles salados y de los pisos ecológicos, él declaraba cerca de 4 pisos ecológicos, típicamente la costa, luego el valle costero, la precordillera y el altiplano. Si tienes estos 4 pisos que tienen que ver con alturas y pisos ecológicos y los cruzan las cuatro cuencas, si tú además superpones la cuenca de los valles costeros, nos crea un problema del límite entre estrictamente la costa y el valle costero. La costa nos queda muy reducida cuando Arica es prácticamente un valle costero en la costa. Entonces la costa nos queda como la arena, el humedal y el agua con su fauna marina, ¿no? Entonces decidimos como una propuesta, que es totalmente rebatible y debatible, ampliar eso a valle costero, de costa a valle, como uno solamente, precordillera, altiplano, y las 4 cuencas que cruzan los pisos ecológicos. Pero, ¿por qué cruzarlos? Por el tema cultural, sobre todo, ¿no? Que son las cuencas que permiten esta bajada y subida de las culturas ancestrales. Y la otra pregunta es, no sé si han pensado un programa binacional con la zona de Tacna. Sí. ¿Cómo que va? Porque sobre todo en la zona de Tarata, Candrave, Capo, tiene zona de patrimonio geológico, ¿no? El tema de aguas Claro. termales, y también tiene mucha zona del tema de los aymaras, y zona histórica. Bueno, de hecho hay un tema de que el mismo Arica como tal incluye los altos de Tacna. Todo lo que es Tacora, que es la frontera, Tacora y Cosapilla, era parte de la doctrina de los altos de Tacna. Y actualmente, claro, quedó todo eso por un tema de las azufreras de Tacora, el presidente Alessandria, hay un tema político que queda todo Tacora adentro de Chile, pero no corresponde con lo que era la delimitación anterior. Entonces, en términos de archivo, hemos estado buscando la información de estos altos de Tacna, y también con don Julio, que están armando un proyecto para trabajar Tacna, los altos de Tacna, y ahí asociarnos y hacer el cruce hacia la zona chilena. ¿Por qué? Porque además, turísticamente, si tú cruzas por el Tacora, por el camino Huaylas de Potosí, que se llamaba eso, tienes un cruce ahí maravilloso para hacerlo. Claro, no tienes control, por ahora te puede saltar una mina antipersonal o te toman preso, pero hay gente que cruza fácilmente, no se da cuenta y se encuentran que están en Ancomarca, y de repente le pasó a un grupo de arquitectos que están haciendo levantamiento en Tacora. Dijeron, vamos a ver lo que hay más allá, y de repente ven una iglesia con la bandera peruana. Y fue como, parece que nos pasamos. Pero es natural, sí, hay que hacerlo. Pero
pregunta, Natalia. Sí. En Chile está reglamentado el paisaje cultural, no sé si tiene Ministerio de Cultura, Instituto, no sé cómo se maneja. Estamos ahora recién con un Ministerio de Culturas y las Artes y Patrimonio, que se está estrenando hace un mes, que tenemos ya legalmente. Pero bueno, en lo que había antes, digamos, ¿hay una Sí. reglamentación para paisaje cultural o no? No, porque lo que teníamos antes era una cosa muy dispersa. Está el Consejo de Monumentos Nacionales, que es como el organismo patrimonial más antiguo, más lento, burocrático, que es el que hace las declaratorias, aprueba las intervenciones, y ese dependía del Ministerio de Educación. Y por otro lado está la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, de la cual también tenía que depender el Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces, hace poco, antes de la creación del ministerio, se creó en la DIVAM, en la Dirección de Archivos y Museos, una subdirección de patrimonio, que tiene que ver con patrimonio de humanidad, patrimonio en general, y paisaje cultural lo tocan ahí, pero de manera muy, muy somera. O sea, Porque acá ha sido complejo el tema de la reglamentación del paisaje, ya tiene un montón de años. ¿sí? O sea, tiene un montón de años de complejidades y de ir para adelante y para atrás, ¿no? En lo que inicialmente se cometieron muchos errores, por ejemplo, prohibiendo muchas cosas que se podían hacer. Por ejemplo, como estás hablando de un paisaje, estás hablando de, como tú mencionabas, temas patrimoniales, históricos, arqueológicos, etcétera, pero también de la vida y del día a día de las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, modificar una andenería prehispánica, pero porque es lo que han venido haciendo durante cientos de años sin ningún tipo de hiato, pasaba a ser delito, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, pasó en Cusco, y entonces ha ido como yendo, desde que es el Instituto Nacional de Cultura y ahora Ministerio, ha ido yendo para atrás y para adelante bastante. Ahora hay un proyecto acá que está manejándolo un arquitecto con un grupo grande en el Valle de Sondondo, no sé si has escuchado, en Ayacucho. ¿En Ayacucho? No, Sí, no lo he escuchado. o sea, lo están haciendo, lo que pasa es que quieren presentarlo a UNESCO como paisaje cultural, entonces están preparando, digamos, muchas cosas y están preparando el expediente y están registrando, como tú dices, ¿no? Todos los recursos, de tradiciones culturales, etcétera, patrimonio, y ya tienen algunos años. Yo lo vi en una conferencia que había sobre teoría arqueológica y claro, era un poco este discurso de colonial, por colonial, que lo estaban describiendo un poco, ¿no? Porque claro, hay siempre esta crítica de que a veces como esencial, como inmovilizas a estas tradiciones culturales porque quieres mantenerlas así para que se puedan promover por el turismo, ¿no? Entonces, pero bueno, en fin. No, pero sí hemos tenido ese tipo de comentarios, ¿no? O sea, ustedes quieren como inmovilizar, y el tema de la descolonización. De hecho, Arica Barroca, el tema de este año va a ser la descolonización, porque ya está tan manoseado el término. De partida tenemos a Evo muy cerca, donde la descolonización se entiende como que ojalá se caigan las iglesias y los pueblos coloniales y volvamos 500 años atrás, pero nadie sabe qué es lo que se hacía 500 años atrás, entonces es una locura. Y hay liderazgos indígenas que están surgiendo con ese discurso, pero está súper complicado y difícil de... Nosotros con algunas comunidades tenemos esos focos como de críticas y que nos quieren fosilizar, nos quieren congelar. Pero lo que pasa es que Chile, a su vez, sus leyes son tan congelantes que estamos acostumbrados. En el Parque Nacional, que está a cargo de CONAF, la Corporación Nacional Forestal, están los bosques de queñua. La gente que vive en el lugar no puede sacar la queñua porque está prohibido, ni siquiera para prender un fueguito o para hacer una techumbre. La paja itu, con la cual tenemos que hacer las techumbres para restaurar, tampoco la puedes sacar porque está protegida y tenemos que hacer toda una burocracia eterna. La yareta también está protegida, o sea, está todo ya ultra protegido y la gente está acostumbrada a tener que lidiar con estas burocracias, porque claro, cuando pasaba el ferrocarril se deforestó y se sacó bastante, se protegió, pero ahora existe como ese problema que el paisaje cultural quiere ir de manera como proactiva solucionando, ¿no? Hemos estado hablando con el Ministerio de Medio Ambiente, con CONAF, diciendo como, oiga, el uso sostenible, el uso adecuado de esto no tiene por qué erradicar la especie, ¿no? Pero sí es un tema que está en el tapete y que yo creo que ahora hemos tenido la libertad, tal como llegamos a una periferia que a nadie le importaba y empezamos a trabajar, por eso yo creo que resultó. Ahora, el paisaje cultural, como no está estrictamente reglamentado en Chile, estamos nosotros libremente también trabajando, pero a la hora que empiecen también a poner más cabezas, a poner más organismos, ahora hay una subdirección de patrimonio dentro del ministerio que tiene que ver ahora todos estos temas, entonces, de UNESCO y paisaje. Así que tenemos que tener las conversaciones al respecto de... ¿Sí? Sí. Bueno, yo quería preguntar, aquí el principal problema con paisajes culturales es la delimitación, porque no hay forma como delimitarlos, aquí en Perú por lo menos. El único paisaje cultural declarado es el candelabro, o sea, en Paracas, que es un... ¿El cactus candelabro? El candelabro sí, pues. es un
geoglifo hay un cerro. Ah, un geoglifo, y ese pensé sí que era el declarado campo. patrimonio cultural, ¿no? ya. Asociativo con la teoría de UNESCO. Y el principal problema justamente para declarar paisajes culturales es la delimitación, porque no se puede, según nuestra reglamentación, hay que pues, notificar a todos los posicionales que están alrededor de este bien que se quiere delimitar. Sí. Eso es un paisaje básicamente imposible. Imposible. Entonces, dentro de la propuesta que he visto, la manera que yo veo cómo han sorteado eso es que simplemente han... La región. Exacto, ¿no? Sí. Han trasladado todo el límite del paisaje a una región, ¿no? Exactamente. Acá, eso tampoco se puede hacer, porque lo más cercano a eso son las orientaciones ecológicas y económicas, ¿no? La ZEE, que es parte del ordenamiento territorial y que tampoco está reglamentado. Entonces, es como acá tenemos un montón, una maraña de cosas que tocan el paisaje, ¿no? Por un lado están los estudios de impacto ambiental que ven el paisaje solamente como impacto ambiental o por lo mucho como impacto visual, ¿no? Está el tema de paisajes culturales desde UNESCO y el Ministerio de Cultura, que es una reglamentación también, una ley que no está reglamentada. Y por otro lado está el tema de los gobiernos regionales que tienen la obligación de ordenar su territorio, pero que no está reglamentado, ¿no? Entonces, no tenemos la forma como enlazar estas tres cosas en una propuesta, en una sola plataforma, digamos. Ahora, recuerda que yo partí diciendo que nosotros no queremos ser declarados UNESCO. O sea, nosotros tomamos el concepto, estamos trabajando bajo los lineamientos de UNESCO, pero tenemos la libertad de que no estamos pensando estrictamente en un expediente. Justamente porque tiene ya la delimitación de la región. Tenemos la delimitación de la región. Claro. Y el trabajo con las instituciones, con las comunidades, por ahora ha sido lo más importante justamente para esa conciencia, ¿no? De trabajemos por el paisaje, veamos cómo ustedes pueden tener beneficios de esto, y eso ha sido a veces lo más difícil, ¿no? Entonces hasta ahora hemos tenido muy buena recepción, pero claro, ya vamos a tener que sentarnos a pensar en UNESCO y decir, bueno, ¿queremos el paisaje cultural realmente UNESCO o de repente no? Porque trae cargas y trae cosas buenas. Trae cargas y trae cosas buenas, exactamente, sí. Pero la gente se engaña también, a veces piensan que hay financiamiento, que te va a llegar oro desde UNESCO para... Bueno, yo quiero agradecer a Magdalena, lamentablemente tiene que irse al aeropuerto porque va a tomar su vuelo a Tacna, que es el aeropuerto que yo suelo utilizar, obviamente. Oficial de Arica. Pero tiene que salir ya, de manera que felicitaciones, mil gracias por haber tomado ese tiempo y espero que esta primera reunión sea, bueno, realmente la primera de otras que tengamos, porque yo pienso que, bueno, en esta facultad, como ya te había comentado, estamos muy interesados en generar espacios de diálogo entre alumnos y profesores de las diversas especialidades, ¿no? Y aquí convergen varias de nuestras especialidades, de manera que espero que, bueno, próximamente puedas venir y podamos seguir conversando, ¿no? De manera que felicitaciones nuevamente y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.